Ok, pues damos inicio a este webinar semanal, como todos los jueves de cada semana. Y bueno, hoy hablaremos de los interruptores termomagnéticos y de caja moldeada. Principalmente manejamos las marcas Altech y Chint. Comencemos por las palabras clave. Un elemento muy importante en la instalación eléctrica es la seguridad, siendo esta característica uno de los tantos beneficios que se pueden obtener gracias a los interruptores termomagnéticos. Bien, pues un elemento muy importante en las instalaciones eléctricas es la seguridad, como les venía mencionando, y pues bueno, esta característica nos lo brinda los interruptores termomagnéticos. Para mencionar las palabras clave antes de comenzar el webinar, pues a estos equipos se le pueden llamar como breaker, magnetotérmico o llave térmica. También conocidos como, bueno, interruptores miniatura en español. Y bueno, también hay que tener en cuenta lo que es la corriente, temperatura, un cortocircuito y campo magnético. ¿Qué es un interruptor termomagnético? Bueno, se conoce también como el nombre de breaker, normalmente lo van a encontrar así en los manuales. Hay que tener en cuenta cómo se le conoce, porque de una empresa a otra o de alguna fábrica a otra se le puede conocer de una manera diferente. Y bien, se trata de un dispositivo que combina dos efectos, el magnetismo y el calor. Su parte térmica actúa ante una sobrecarga del circuito y la parte magnética lo hace ante un cortocircuito. Hay que tener bien en cuenta estos dos efectos. Los interruptores termomagnéticos sirven para interrumpir el paso de la corriente cuando detectan que ésta sobrepasa los límites, dando como resultado la protección del circuito eléctrico ante sobrecargas y cortocircuitos. Dentro del equipo podemos ver de manera más pictórica en esta imagen las partes más importantes de un breaker. Como lo veníamos comentando, voy a señalarles aquí con el láser. Como veníamos comentando, la parte térmica y la parte magnética. Aquí vemos que ambos sistemas llegan a la pastilla de accionamiento. Esta es la pastilla que nosotros vemos desde afuera, con la cual nosotros podemos accionar el dispositivo, prender y apagar la instalación. El accionamiento de los interruptores termomagnéticos se basa en la dilatación de un bimetal por el calor en su parte térmica y en las fuerzas de tracción que generan los campos magnéticos. En primer lugar, tenemos un bimetal por el cual circula una corriente, que está por aquí, y al aumentar la intensidad de la corriente, este metal comienza a dilatarse y provoca así la apertura del circuito. Por otro lado, tenemos una bobina por la cual circula una corriente y genera un cierto campo magnético al aumentar la intensidad de la corriente de manera abrupta. Esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando se calienta el bimetal es cuando vamos llegando al límite del cual el equipo se instaló y pues poco a poco va a ir llegando hasta que se dilata. Pero cuando hay un cortocircuito, la corriente sube de manera abrupta y genera un campo magnético mucho más grande. Cuando el campo magnético es lo suficientemente grande para atraer todo el núcleo del interruptor, es decir, cuando existe una corriente eléctrica sobrepasada o en exceso, sucede el corte del circuito. Y bueno, aquí las ventajas: podemos tener una protección en la carga, evitar picos de corriente que dañan los equipos, tiempo de vida de equipos en la carga se alarga, múltiples accionamientos sin dañarse. Aquí podemos encontrar el símbolo de lo que es los interruptores. Y bueno, por ejemplo, hay ocasiones en que en la casa podemos prender la lavadora o al usar un taladro llegamos al límite de la pastilla de nuestro hogar. Esto para proteger los demás equipos que se encuentran conectados en la instalación. Para estos casos existen claros supresores de picos y reguladores de voltaje para no dañar los electrodomésticos como computadoras, refris o televisores. Aquí podemos ver las partes más precisamente de los equipos. Por ejemplo, aquí ponemos lo que es la alimentación, normalmente siempre va en la parte de arriba. Después tenemos el borne de conexión de la carga, que va en la parte de abajo. Este es el bimetal, y aquí ya se puede ver más fácil. Y bueno, aquí es la entrada de aire para la disipación de calor, la palanca de accionamiento, que es la que logramos ver nosotros en el equipo. El contacto fijo, el contacto móvil, y bueno, otra salida de disipación, cámara de extinción de arco de apagachispas, porque obviamente cuando hay un cortocircuito, pues hay chispas, puede ser peligroso. Y aquí está la bobina de disparo magnético. Ahora quisiera mostrarles un video. En esta ocasión, veremos cómo los breakers miniatura de la marca Chint nos protegen ante un corto en la carga. Haremos un cortocircuito
en lo que es la línea de carga hacia nuestra luz. Si se fijan, el equipo se protege y nosotros podemos simplemente volver a energizar y regresamos a la operación normal. Aquí podemos ver cómo indica el color rojo, que es que está encendido, y al momento de hacer el cortocircuito se apaga y tenemos el color verde. Aquí logramos ver cómo es que se protege ante cortocircuitos. Claro, aquí pues por protección de los actores y de la videocamarógrafa, pues no se hizo con 220 volts porque iba a ser una chispa grande, pudo haber salido volando la pinza y demás, ¿no? Entonces, espero nunca les pase, pero bueno, ya cuando hablamos de corrientes más altas sí puede ser peligroso, por eso es que lo hicimos con 110, pero el accionamiento es prácticamente el mismo. Así que, bueno, aquí veamos en esta gráfica del lado izquierdo, podemos lograr ver una gráfica un poco no muy común, pues. Al lado izquierdo en el eje Y tenemos el tiempo y en el eje X tenemos la corriente. Entonces, cuando nosotros estamos eligiendo nuestro breaker o interruptor miniatura, vamos a ver estas gráficas y para poder entenderlas, la parte que viene curveada desde arriba es la parte de térmica. Porque entre más corriente, menos tiempo va a tardar en abrir el circuito. Si nos fijamos, si es poca corriente, ahorita les voy a enseñar otras gráficas con valores, pero digamos que aquí solo hay 1 amper, pues va a tardar mucho tiempo, hasta 10, 15, 20 segundos en abrir el circuito. Y déjenme aquí configurar. Listo. Y bueno, en la parte del lado derecho, la que está un poco rosa, son los límites de disparo del electromagnetismo. O sea, sé que aquí, en cuanto hay un cortocircuito, ya sea 1 amper, medio amper, en cuanto detecta que la corriente genera un campo magnético mayor gracias al cortocircuito, nos fijamos que la apertura del circuito puede ser de 10 milisegundos, 100 milisegundos. ¿Por qué? Aquí no se espera a que se caliente, sino que crea un campo magnético grande y por eso se abre el circuito. Bien, hay que tener en cuenta que a más corriente, más temperatura, ¿sale? Entonces, este es el dispositivo de disparo térmico. Más corriente, más temperatura. Y, y el dispositivo de disparo magnético es con un cortocircuito. Y aquí podemos ver la parte bimetálica, un poquito más pictórico. Digamos que ese es el bimetal y con el calentamiento, gracias a la corriente, se va disipando y abre lo que es nuestro circuito, ¿sale? El número de polos que tienen los interruptores termomagnéticos varía. Se tratan de los unipolares que protegen solo una línea, los bipolares que protegen una fase, los tripolares que protegen 3 fases y, por último, los tetrapolares, los cuales nos pueden proteger hasta el neutro. Disparo de protección contra sobrecarga, bueno, esto ya lo veníamos diciendo, es el dispositivo de disparo térmico. Cuanto más alto sea la corriente, más corto será el tiempo de disparo. Y el disparo de protección contra cortocircuito, disparo de magnético, si la corriente supera el umbral de su dispositivo de protección, el tiempo de corte será inferior a los 10 milisegundos. El tiempo de disparo al que abra el circuito depende de la intensidad de lo que lo atraviese. A mayor intensidad, menor tiempo de disparo. Así que ahora sí veamos las gráficas. Por ejemplo, aquí veíamos que la parte curveada es la parte térmica. Si nos fijamos, 1 amper, 2 amper, 3 amper, a los 3 amperes tardaría más o menos 10 segundos. Si llega al amper número 2, pues nos podríamos tardar hasta 12 segundos, 13 segundos o hasta 1 minuto, porque bueno, son cargas muy pequeñas. Y bueno, aquí a partir de esta sección ya es 1 minuto, 4 minutos, 10 minutos. Y en la parte magnética, si nos fijamos, aquí tenemos 4 por 10, 4 por 10 a la menos 4, son milisegundos. Y aquí, por ejemplo, si llegamos a los 4 amperes, aunque sea muy poca la carga, aunque sea muy poco la corriente, el campo magnético con el que viene es muy grande porque fue un cortocircuito, entonces son menos de 1 segundo el tiempo de accionamiento. Y bueno, los principios, la curva B cuenta con un relativo disparo térmico largo y disparo magnético bajo. Aquí podemos ver que este tipo de curvas se accionan con poca corriente.
Esto sirve para iluminación, protección de cableado, circuitos de control, equipos de oficina, electrodomésticos y aparatos electrónicos. Esta curva se dispara entre 3 y 5 veces la corriente nominal, adecuados para cargas resistivas o cargas con componente inductiva baja. En la curva C, que normalmente es la más común, cuenta con un relativo disparo térmico largo y disparo magnético medio. En este caso, el disparo térmico ocurre con mayor corriente. Si nos fijamos, aquí cambia un poquito la gráfica, y estos se disparan entre 5 y 10 veces la corriente nominal, adecuados para cargas inductivas moderadas. Si nos fijamos, aquí ya tenemos lo que son los motores de baja demanda, y todo lo demás, pues, prácticamente es igual que la curva B. Y después tenemos la curva D. Cuenta con un relativo disparo térmico largo y disparo magnético largo. Ejemplos de aplicación, pues bueno, pueden ser transformadores, fuentes de poder, calentadores, motores de alta demanda, carga reactiva, y motores de baja demanda. Estos se activan entre 10 y 20 veces la corriente nominal. Así que este tipo de equipos, pues ya los vemos son un poquito más robustos y pues más industriales, ¿no? Aquí para tener en cuenta, dependiendo de nuestra aplicación. Y bueno, hay unas dos últimas curvas que no son muy comunes, pero también existen y no queríamos no cubrirlas. Tenemos el interruptor termomagnético de curva MA. Estos interruptores termomagnéticos carecen de protección térmica, por lo cual solo se actúan con efecto magnético con corrientes 12 veces mayor a la nominal. Y por último tenemos la curva Z, la cual se utiliza para proteger las instalaciones que contienen receptores electrónicos. Por efecto térmico actúan entre 1.1 y 1.4 veces la corriente nominal, y en la zona magnética entre 2.4 y 3.6 veces la corriente nominal. Y bien, veamos otro video de una aplicación. El día de hoy vamos a conocer los interruptores termomagnéticos miniatura de la marca Chint. En este caso tenemos un interruptor que es de un polo, es NB1, un polo, curva C, y de un solo amper. Así que al momento de nosotros añadir carga a este interruptor, se debe botar al llegar al límite de 1 amper. Entonces comenzamos a añadir carga, y al momento de llegar casi al límite se escucha un pequeño clic dentro de nuestro interruptor. Esto quiere decir que estamos llegando ya al límite del equipo, lo cual hace que justo al momento de cruzar el umbral del límite se bota. Si nosotros queremos accionarlo otra vez, se bota solito. A menos que si yo quito, por ejemplo, estos dos focos, disminuyo la corriente, lo puedo volver a encender. Y si vuelvo a añadir carga, aquí se escuchó el pequeño clic y en unos segundos más llegamos al límite. Muchas gracias. Este ejemplo que vimos fue muy pictórico, ya que como fuimos aumentando la carga de poco en poco, llegamos a su límite de 1 amper, haciendo que se botara. Y si nos fijamos, al momento de que yo volví a encender, se botaba automáticamente porque, pues bueno, la carga era mayor a la que estaba diseñado el equipo, o más bien era mayor a lo que protege, ¿no? Entonces, ahí se vio clarísimo el ejemplo. Y bueno, tenemos los breakers miniatura, MCB, por sus siglas en inglés, Miniature Circuit Breakers. Y en cuanto a las características de cada curva en la parte magnética, encontramos que en la curva B, por ejemplo, tenemos de un polo, 2 polos y 3 polos. Aquí, si nos fijamos, el primer número corresponde en la marca Altech. En la marca Altech, el primer número corresponde al número de polos. Un polo y después la letra es la curva, y el último número corresponde a la corriente. Si nos fijamos, si queremos, no sé, 3 polos de 32 amperes, curva B, aquí está. 32 amperes, curva B, 3 polos. Igual con la curva C y con la curva D. Aquí sería 3 polos, curva C, 10 amperes. Y bueno, lo que vimos en las diapositivas pasadas, podemos observar cómo identificar los interruptores miniatura dependiendo de sus polos, curvas y amperajes. Y quisiera resaltar las diferencias en rojo para entender los límites de cada curva. Y aunque no sepamos mucho de las curvas o de cómo es que se disparan, simplemente aquí podemos revisar hasta dónde puede llegar, o hasta dónde queremos proteger nuestra instalación, dependiendo de cuántas veces sobrepasa la corriente nominal. Aquí en curva B podemos ver que mantenido por 1 minuto de 100 milisegundos en sobretensión o 3 veces la corriente nominal.
y el disparo abajo de 100 milisegundos a 5 veces. Si nos fijamos, siempre es como de 3.5, 5.10, 10.16, porque abajo de los 100 milisegundos, pues la corriente debe ser mucho mayor para que se accione en menos tiempo. Y bueno, estas son las especificaciones. Aquí quisiera resaltar la especificación de corriente interruptiva, la cual es un concepto que hay que entender al momento de elegir un breaker. La capacidad de un elemento para interrumpir una corriente trifásica máxima de cortocircuito sin sufrir daño o desperfecto y continuar con sus mismas funciones después de haber protegido la instalación. Es normal que en estos equipos vean que son de 5 kiloamperes, 6 kiloamperes, hay de hasta 10 kiloamperes y mucho más grandes, ¿no? Entonces, aquí es importante conocer hasta dónde podría llegar nuestro cortocircuito, que bueno, es una tarea un poco larga, hay que derivar, integrar y demás, para conocer hasta dónde puede llegar el cortocircuito de nuestra instalación. Pero digamos que, por ejemplo, este equipo es a 6 kiloamperes. Si el cortocircuito llega hasta 5.500 amperes, no se va a dañar nuestro equipo, ¿sale? Entonces hay que tener en cuenta eso. Si este cortocircuito sobrecarga llega a los 8.000 amperes, en este caso, a los 8.000 amperes, nuestro equipo nos va a proteger, pero puede que dé la vida para haber protegido nuestra instalación, que pues bueno, es mucho mejor cambiar uno de estos equipos a cambiar toda la instalación, todos los motores, etcétera, ¿no? También aquí es importante mencionar la durabilidad mecánica. Tenemos hasta 100.000 operaciones de encendido y apagado, máximo fusible de respaldo de acuerdo a la norma IEC. Aquí tenemos 80 amperes, 100 amperes, y bueno, el tamaño de los cables que hay que ingresar, y el tamaño de terminal aceptada y demás. Bueno, la oferta de Acotron es la siguiente. Tenemos la marca Altech y Chin, como les venía mencionando. Esto lo podemos encontrar en la página 69 de nuestro catálogo. Y bueno, ¿qué es lo mínimo que debo saber para seleccionar un breaker? Bueno, pues lo mínimo es número de polos, amperaje, tipo de montaje y voltaje, ¿sale? Un breaker de varios polos asegura que todas las líneas pertenecientes al mismo circuito se desconecten de forma simultánea. Usar varios breakers de un solo polo, como en este caso, para un circuito polifásico, no es aceptable, ya que al ocurrir fallas que solamente afectan una sola línea, no se desconectarán las demás, lo cual produce un desbalance de fases y, como bien saben, puede llevar a una segunda falla. Sí nos protegió las otras dos líneas, pero como ahora me quitó una línea, pues adiós, ¿no? Ya hay otra falla. Es importante mencionar que en la marca Chin solo manejamos la curva C en existencia. Y si nos fijamos, aquí dice breakers para montaje 5 kiloamperes y 6 kiloamperes del lado izquierdo. También aquí podemos ir armando nuestro modelo. Por ejemplo, NB1 es la serie, después seguido de la corriente interruptiva, 5 kiloamperes, 5 kA. Después viene lo que es un polo, o bueno, el número de polos es 1P, un polo, curva C, y seguido el último número normalmente es la corriente. ¿Sale? Aquí tenemos puros de un polo, curva C, ahora tenemos dos polos, curva C, y después el amperaje, ¿no? También cabe resaltar que, bueno, aquí normalmente los que se utilizan son 5 kiloamperes por el voltaje que llega hasta 480. Veamos otro video de la marca NB1 Miniature Circuit Breaker. Description. NB1 Miniature Circuit Breaker is a new generation product independently developed by Chint for AC 50-60 Hz, rated voltage 230 volts, 400 volts, rated current up to 63A, circuit for overload and short circuit protection. Also used as infrequently operating conversion of lines under normal circumstances. Circuit breakers are used in industrial, commercial, high and residential houses and other places. Conform to standards GB 10963.1 and IEC 60898-1 and get CCC, CE, VDE,
SEMCO, and other certifications. Features: product appearance. The front of circuit breakers uses unique high and low arc design with beautiful and novel appearance. Dual connection function of conductor and cylinder manifold. NB163 series miniature circuit breaker also can be connected with 2-pole and 3-pole cylinder manifold in lower or upper incoming way, in addition to be applicable for conductors with a section up to 25 square millimeters. Energy storage operation, quick make and long life. The design can greatly reduce the impact on contact terminal from voltaic arc when operating and improve the electrical life of circuit breaker. Convenient installation and disassembly. Easy operation, quick installation speed, etc. On-off indication. The front of circuit breaker is set with on-off indicator windows for easy understanding of the actual work status of products. Complete accessories. Series of NB1 circuit breaker are complete to meet different market needs. Leakage accessories, S9 shunt release, V9 under voltage release, XF9 auxiliary contacts and other electrical accessories can be optionally installed according to the needs of different users. Multi-pole product switching. Concave arc in middle of multi-pole product interlocking parts is to guide the switching operation position for users and increase the operating reliability of multi-pole products. Y bueno, ahora hablemos de los tipos de aplicaciones. Tenemos lo que es la iluminación, protección de cableado, circuitos de control, equipos de oficina, electrodomésticos, aparatos electrónicos, transformadores, fuentes de poder, calentadores, motores de alta demanda, carga reactiva y motores de baja demanda. Claro que todos estos caen en diferentes curvas, así que hay que tener en cuenta esa parte. Ahora quisiera hacerles un ejemplo. Aquí podemos ver lo que sería un sistema de un motor trifásico, un variador de velocidad y un breaker MCB. Recordemos que en otros webinars de drives hemos mencionado que no debe haber ningún equipo entre el drive, variador de frecuencia o variador de velocidad, y el motor. Así que en este caso tendríamos lo que es el breaker, seguido del drive, y al último nuestro motor trifásico. Sale cada quien en sus respectivas líneas. Aquí tenemos un motor trifásico, así que tenemos un equipo trifásico. Y bueno, aquí me faltó la parte de kiloamperes. Bueno, aquí normalmente son kiloamperes los que se manejan. Aquí en esta parte solamente falta definir eso. En esta parte sí bien. Por ejemplo, les quiero mencionar que los interruptores termomagnéticos de caja moldeada, los cuales se pueden encontrar en manuales como MCCB, por sus siglas en inglés, Molded Case Circuit Breaker. Son utilizados para altas corrientes eléctricas de circuito. En estos equipos se tiene en cuenta la capacidad interruptiva, la cual es el límite de protección del equipo hacia el humano, llámese capacidad de aislamiento. La diferencia entre los interruptores de caja moldeada y los interruptores termomagnéticos es que los de caja moldeada y los interruptores es que la caja moldeada cuentan con elementos de aislamiento de mayor nivel. Por lo tanto, tenemos equipos de 5, 6 y hasta 84 kiloamperes. Así que hay que tener en cuenta hasta dónde podría llegar nuestro cortocircuito para definir qué equipo necesitamos. En este caso, por ejemplo, tenemos los breakers de caja moldeada de 3 polos. Si nos fijamos, la serie es NM1, seguido de 63S y después de 20 amperes. Y lo último, bueno, como ya sabemos, lo último normalmente, los últimos dígitos son los amperajes, es el amperaje. El montaje puede ser vertical o horizontal y cumplen con las normas
IEC 60947-2 y es de frecuencia 50-60 Hz, y también tenemos aquí el tamaño, tenemos de 415, 690, y pues llegan aquí, si nos fijamos, la capacidad de ruptura o la capacidad interruptiva, que también se le llama, es de 15 kiloamperes, 20 kiloamperes, dependiendo de los voltajes que estemos manejando. Aquí tenemos 50, 65, 50 y hasta 85 kiloamperes. Y de este lado tenemos otro tipo de interruptores, que bueno, estos tienen la regulación térmica. Si nos fijamos en la tercera columna, después de la corriente viene la regulación térmica. Aquí tenemos un selector donde nosotros elegimos si va a ser 128 o 160 amperes para que se bote el interruptor y abra el circuito, ¿sale? Esto no es la capacidad interruptiva, es simplemente la parte térmica, no la magnética. Y aquí también podemos elegir entre 1000 y 1250. Y bueno, aquí también son 50 kiloamperes, 85 kiloamperes, en esta parte de aquí, a 690 volts, y bueno, después sus respectivos tamaños. Y bueno, con estos equipos se trabaja con un muy buen margen seguro de operación. Y ahora quisiera mostrarles un video en español. El interruptor de caja moldeada de la serie NM1 es un producto desarrollado por nuestra compañía con tecnología avanzada internacional. Su voltaje de aislamiento nominal es de hasta 800 voltios. Es adecuado para la distribución de energía, cuyo voltaje de operación nominal es de hasta 690 voltios. Corriente alterna 50 y 60 Hz. Corriente de operación nominal es de 10 amperios, 1250 amperios. Se utiliza para distribuir energía eléctrica y proteger a los equipos del suministro de energía por daños al interrumpir la energía por sobrecarga, cortocircuito, bajo voltaje, etc. También se puede utilizar para proteger motores eléctricos por daños causados por mal arranque, sobrecarga, cortocircuito y bajo voltaje. Es ampliamente usado en las centrales eléctricas, industria, petróleo y gas y minería. Este producto tiene 7 tamaños de marco y más de 30 capacidades diferentes de corriente de 10 amperios hasta 1250 amperios. Configuraciones de 2 polos, 3 polos y 4 polos, etc. Y 4 tipos de capacidades de corriente diferentes. C, económica. S, estándar. H, alta ruptura. R, limitación de corriente. El diseño es termomagnético. Se utiliza para implementar las funciones de protección contra sobrecarga y protección de cortocircuito. Provee una función de aislamiento para garantizar la seguridad durante el mantenimiento. El producto cumple con los estándares de GB 14048.2 e IS diagonal en 60947. Está certificado con CCC, CE, quema, CB, etc. Características. Múltiples capacidades de ruptura. El producto NM1 tiene 4 tipos de capacidad de ruptura, desde 10 kA hasta 70 kA, para adecuarse a todo tipo de protección requerida, lo cual ayuda al cliente a reducir el costo dependiendo la aplicación. Accesorios completos. El NM1 tiene una gama completa de accesorios, que incluyen derivaciones, contactos auxiliares, función de bajo voltaje, dispositivo de alarma y manija de operación. Además, tanto la derivación y la función de bajo voltaje se pueden instalar al mismo tiempo. Diseño modularizado. El diseño modular permite instalar dentro del interruptor de caja moldeada NM1 fácilmente todos los accesorios respectivamente. La operación tradicional puede ser fácilmente cambiada a operación especial. Esto minimiza la necesidad de tener múltiples números de parte en inventario. Instalación conveniente. El producto NM1 se puede instalar en vertical u horizontal.
Tiene distintos puntos de conexión, 1, 3 y 5 para el lado de la fuente de alimentación, y sus puntos 2, 4 y 6 para el lado de la carga. Los cables entran desde la parte superior y no se permite la entrada de cable en la parte inferior. Muchas terminales de conexión son convenientes para conectar los cables. La instalación de accesorios es muy simple y conveniente, con un funcionamiento confiable. Rendimiento de alto costo. Comparando la misma capacidad de ruptura, el precio de algunos interruptores NM1 es 50% más barato que otros productos del mismo tipo. Además, la capacidad interruptiva tipo C hace que los productos NM1 sean más competitivos en diferentes aplicaciones. Productos verdes y favorables al medio ambiente. Su diseño cuenta con una estructura muy particular para maximizar su funcionamiento mediante el uso de materiales plásticos que son reciclables y totalmente compatibles con RoHS. De acuerdo con las directivas RoHS de la UE, el cuidado del medio ambiente es una prioridad para Chint. Y bien, los interruptores termomagnéticos de caja moldeada, desarrollados y preparados de acuerdo a las normas IEC 60947-2, por sus avances tecnológicos en su construcción, versatilidad y márgenes seguros de operación, reemplazan la tecnología de protección combustibles en muchos de los casos en los que se usaban. Y hablando de protecciones eléctricas, existen fallas probables que pueden comprometer la integridad y vida útil de los conductores y equipos. La continuidad de servicio y la vida misma de los operadores es el tema que nos preocupa y ocupa. Es la selección correcta de elementos para contar con el menor margen de error y evitar esas posibles fallas. A diferencia de las instalaciones domésticas, en el campo industrial existen profesionales dando servicio preventivo y predictivo para que la operación continúe. Si en esa cadena de sucesos se calculó y seleccionó erróneamente una protección eléctrica, las consecuencias pueden llegar a ser catastróficas. Y bueno, aquí podemos ver lo que les explicaba de la gráfica. Tenemos la zona de sobrecargas y tenemos la zona de cortocircuitos y la curva de resistencia térmica del conductor. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta para elegir nuestro interruptor miniatura? Como les mencionaba, aquí vimos que, bueno, esta ya la vimos, la caja moldeada, y tenemos 15 kiloamperes y 20 kiloamperes de capacidad resistiva, la corriente del lado izquierdo, y, por ejemplo, de este lado, en la marca Chint, tenemos que, bueno, los primeros códigos son prácticamente de la serie, de la estructura, marca, etcétera. Después tenemos el poder de corte, si es un corte normal o si es corte elevado o limitador de corriente, que son los que podemos seleccionar el límite de corriente en la parte térmica. El número de polos, el tipo de disparos y códigos de accesorios. Y bueno, estos ya al final son un poquito más exactos en cuanto a accesorios. Y bueno, seguido de la serie, es el tamaño del interruptor. Ahí está. Y este video es muy pictórico. ¿Quién será su próxima opción confiable para su negocio? «30 años de innovación y confiabilidad, reconocidos por profesionales de los 5 continentes. Con 2 millones de unidades cada año, 12 plantas de manufactura y 1000 puntos de venta. Chint, como uno de los líderes de la industria a nivel mundial, diseñó los interruptores NM8 para cumplir las más altas exigencias de la industria eléctrica. ¿Por qué elegir un interruptor Chint serie NM8?
La capacidad de corte de los interruptores de caja moldeada Chint NM8 alcanza hasta 150 kA y la corriente nominal es de hasta 1600 amperes con arqueo. Sistema de puntos de contacto doble y mecanismo de ruptura rápida. Nuestro sistema de puntos de contacto doble de ruptura dentro de una carcasa aislada en el interior del interruptor garantiza el aislamiento entre las dos fases. Mecanismo de ruptura rápida, que tan pronto ocurra un cortocircuito, una contundente presión de gas actúa para forzar la rotación y accionar el disparo. Indica el estado de operación en el momento exacto, integrándose e instalándose fácilmente a la red de monitoreo. Utilizando el protocolo de apertura de telecomunicaciones RTU de Modbus, conectando el Stop Bus Profile Bus DeviceNet a través del transductor, brindando convenientemente así un sistema integral para el usuario. Siendo flexibles y fáciles de utilizar, los interruptores de caja moldeada NM8 adoptan un concepto de diseño modular y accesorios funcionales que lo complementan. Las ventajas son las siguientes. 1. Todos los elementos estructurales se pueden ensamblar fácilmente. 2. Fácil de operar y dar mantenimiento. 3. Reduce la necesidad de tener múltiples configuraciones en inventario. Con intelectualidad, modularización de alto rendimiento y funciones de protección selectivamente precisa, el NM8 es adecuado para todas las aplicaciones nuevas y específicas. Fuentes de energía crítica. Aplicaciones de automatización. Plantas de tratamiento de aguas. Control de máquinas. Minería. Aire acondicionado. Los interruptores de caja moldeada NM8 cumplen con varias certificaciones europeas e internacionales. Todos los sitios de fabricación están certificados por ISO 1401. Los interruptores de caja moldeada Chint NM8 son la mejor opción y la más confiable. Chint, energizando al mundo. Y bueno, según las características de operación, estas protecciones básicamente responden a sobrecargas, aumento progresivo de la corriente, o cortocircuitos, aumento brusco de la corriente. Lo que da a entender que para el cálculo de conductores, otra variable a considerar es la corriente máxima por la cual el interruptor elegido deberá actuar en un tiempo que no perjudique la estabilidad de los aislantes. La capacidad interruptiva, pues bueno, ya vimos que es muy diferente la de los interruptores de caja moldeada contra los interruptores miniatura. El tamaño es, bueno, claramente diferente, como lo vieron en la invitación al webinar, los que lo alcanzaron a ver. Los de caja moldeada son 5 o 6 veces más grandes que los interruptores miniatura, debido a su aislamiento. Y bueno, la protección de línea neutro, ahí los interruptores miniatura solo protegen hasta 3 polos y los de caja moldeada pueden proteger el neutro también. Y bien, los requerimientos de energía normalmente son bajos, como instalaciones eléctricas industriales o domésticas, en el caso de los interruptores miniatura. Y en los de caja moldeada son un poquito más grandes, son usados en lugares con demanda de energía muy alta, como máquinas industriales. Ahora, las diferencias también quisiera mencionar entre un guardamotor y los interruptores, porque bueno, parece un poco similar la función, pero no es lo mismo. Otra de las principales diferencias entre el guardamotor y un breaker es que este último no posee poder de corte en caso de avería y precisará de un contacto auxiliar que desconectará el contacto que alimenta el motor. En cambio, el guardamotor sí posee poder de corte y es en el mismo momento en el que se detecta una sobreintensidad el motor que el guardamotor efectúa la apertura del circuito. Por último, otra de las diferencias entre ambos es en qué lugar se coloca uno y otro en el circuito. Así, mientras que el breaker se coloca detrás del contactor, el guardamotor se conecta al principio de la línea de potencia a los efectos de proteger todo el circuito. También cabe mencionar que estos equipos los manejamos en Acotron. Y bueno, finalmente, ¿cómo elegimos un breaker o un interruptor de caja moldeado?
Bueno, primero hay que definir nuestra aplicación, si va a ser de baja demanda o de demanda mayor, de alta potencia, o aplicación en máquinas industriales grandes. Y después tenemos que elegir las características de la instalación como tipo de montaje, voltaje, número de polos y capacidad interruptiva. Después tenemos que tener las características de corriente nominal, el cálculo de corriente en caso de cortocircuito o sobrecalentamiento, y considerar claramente un umbral de sobredimensionamiento dependiendo de la aplicación. A continuación veremos otra aplicación realizada aquí en Acotron. En este caso es un PLC modelo IBC1L, el cual también fue programado aquí. La aplicación es la siguiente. Nosotros contamos con 3 variadores, los cuales me van a estar trabajando 3 ventiladores de forma simultánea. Estos están dentro de un ducto. Van a estar trabajando un cierto tiempo. Después de que llega ese tiempo, se van a parar con su rampa de desaceleración y dentro de ese ducto me va a extraer el aire restante utilizando mi cuarto variador. Ya que haya extraído ese aire, pues se va a apagar igual con su rampa de desaceleración y ahora va a activar mis 3 variadores, pero en sentido contrario. Para realizar el gabinete lo que se utilizó fueron bloques de distribución para yo poder dar mi entrada de 220 y distribuir a todos mis variadores, así como mi PLC. Además, en caso de cualquier falla, pues yo tengo lo que son clemas portafusibles para proteger mi PLC. El trabajo es bastante simple, yo simplemente acciono todo, ya está todo mi sistema en standby y mi PLC pues está esperando a que se active en RON. Una vez que esté en RON va a ser el proceso automáticamente y de forma cíclica, el cual va a estar activándome aquí abajo mis relevadores. Entonces lo ponemos en RON y vemos que ya me marca los fusibles, ya me marca lo que son mis relés y empieza el tiempo. Aquí vemos como mis 3 variadores en la parte de abajo están llegando a los 60 Hz. Por cuestiones de tiempo decidimos modificar lo que son los tiempos para poder ver el trabajo. Aquí vemos cómo estos desaceleraron para activar aquí mi cuarto variador y ahora están trabajando con un signo negativo, lo cual significa que están trabajando al revés. Ese trabajo lo voy a estar realizando de forma cíclica hasta que se apague lo que es mi PLC. Bien, ahí vimos una aplicación de lo que son los interruptores miniatura. Del lado izquierdo, si se fijan, ahí fue donde accionó todo el sistema. Por ende, protege todo el gabinete de este equipo. Y bueno, yo quisiera agradecerles a todos los que asistieron el día de hoy, que se tomaron el tiempo para aprender un poco más sobre estos equipos y a los que no nos fallan cada jueves aquí en nuestros webinars. También extenderles la invitación al siguiente webinar. Y bueno, aquí el descuento de la marca Chint es un 5% en precio de contado y tenemos hasta el siguiente miércoles para reclamar este descuento. Y en la marca Altech tenemos un 5% también para que lo aprovechen. Y bueno, como un extra, quisiera compartirles las cajas plásticas para interruptores con y sin pulsador de emergencia. En estas cajas pueden caber de 1 hasta 4 interruptores miniatura, como en el caso del lado derecho. Tenemos aquí los modelos TP-CAM. De hecho, si ustedes van a Acotron, en nuestra tienda física tenemos un par de demos en los cuales utilizamos estas cajas, así para pues, tener un mayor control y una mayor organización en nuestro gabinete. Y aquí también tenemos el que tiene el paro de emergencia. Y bien, sería todo por el día de hoy. Los espero en el siguiente webinar en una semana. Hola, ¿qué tal? ¿Te gustaría conocer las soluciones de fuentes de voltaje Tecnopower, sus diferencias y aplicaciones, así como aprender a seleccionar la fuente adecuada para tu proyecto? Te invitamos a nuestro próximo webinar. Bien, pues con esto les agradecemos su asistencia y quedamos a la orden aquí en Acotron para abastecerle lo que son los equipos Altech y Chint, que son interruptores termomagnéticos y de caja moldeada. Les agradezco mucho su participación y nos vemos el próximo jueves. Gracias, que tengan buen día.